Von Pastor, Gregorio XIII, 1572-1585. Bueno, el último capítulo, ya al final, con la muerte del Papa. Hablamos de 1585, un pontificado larguísimo. Dice von Pastor que la figura hasta la apertura de los archivos secretos por León XIII dieron justicia al pontificado de Gregorio XIII, que quedó como una especie de colapso entre la grande figura de la santidad del Papa Pío V, San Pío V, y su posterior, que fue Sixto V, en cuanto al formidable constructor de la Roma barroca. Y justamente el von Pastor hace ver cómo el mismo Gregorio XIII completó muchísimas de las reformas, especialmente en el ámbito eclesiástico, de su antecesor, y cómo también, dice von Pastor, Sixto V no haría más que terminar todas las iniciativas de remodelación de la Roma que será posteriormente la gran joya del barroco por Sixto V. Bueno, más allá de que sigue von Pastor hablando sobre las iglesias que fueron embellecidas por el Papa Boncompagni, también habla de las rutas, de las calles, por ejemplo, el trayecto que va de Santa María la Mayor a San Juan de Letrán, por ejemplo, lo que fue el corso, la vía gregoriana, ¿no? Se abrió lo más recto posible, ¿no? Que era bastante difícil para los que visitaban las 7 iglesias. Y para lo que es la construcción de la nueva, digamos, de la Roma ya post-medieval, dio algunas indicaciones importantes, porque los estatutos urbanísticos que habían empezado con Sixto IV, con León X, e incluso algunos de Pío IV, fueron de alguna manera sustituidos, reemplazados por uno nuevo de Gregorio XIII. La cuestión de tener calles muy pequeñas, muy angostas, típicas características de las ciudades medievales de toda la Europa, en lo que también le daba un cierto encanto, pero obviamente le daba cierta falta de salubridad, ¿no? Especialmente porque había muchos porches, muchas construcciones que prácticamente no dejaban pasar ni siquiera a los caminantes, un abuso del sector público, por así decirlo, lo cual hacía casi prácticamente imposible. Si es bien, dice que ya los coches, ¿no? Las carretas, estos coches que aparecían, dicen que si bien era muy ya común en Francia, no lo era todavía en Italia, pero no podían pasar estos coches en varias de estas calles y callejuelas que tenía y además de eso había que tener en cuenta que los carniceros y las pescaderías, etcétera, solían tirar o las cabezas de los pescados, las patas de los animales, etcétera, en el medio, y del medio de la calle se pudrían. Esa costumbre que venía
de tiempos que dice von Pastor que se hunde especialmente en la época de los papas, del destierro de los papas a Aviñón, donde obviamente hay una especie de anarquía, digamos, en la ciudad, y esa costumbre se prevaleció y tuvo que haber justamente estos estatutos que dijimos de los papas anteriores a Gregorio XIII, que comenzaron a colocar multas y a buscar soluciones, digamos, ¿no? También había baldíos en los cuales también se formaban grandes basurales, y otra de los grandes problemas que tenía era que las casas no estaban pegadas unas con otras, y esos 3 o 2 palmos de diferencia se usaban para tirar todo tipo de porquerías y de basura, lo cual obviamente subía un hedor terrible que después al final hacía que una de las paredes lindantes cayera, lo cual muchas veces también servía, una vez se volvía a edificar y se apoyaban otras construcciones, etc. Todo esto fue un gran problema de salubridad, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta los vapores y también todo el tema de la iluminación por cebo, porque muchos de estos fabricantes de vela de cebo, que tienen un característico olor, no tenían un lugar, como si poco a poco se fueron dando a otros rubros y a otros menesteres. Entonces estaban repartidos por toda la ciudad, lo cual hacía también nauseabundo en algunas partes la vida, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta también el tema del humo de las chimeneas, bueno, que ya sabemos que eso va a tomar muchísimos más siglos, pero si bien ya en la misma residencia el Papa buscó en esta apertura, digamos, ¿no? También había construcciones que se hacían especialmente de madera, dada lo obstaculizado de estos porches, estas salidillas, estas construcciones abusivas, ¿no? Entonces se hacían construcciones más de madera que iban por arriba, y se hacía toda una especie de corredizos sobre el nivel de una cierta altura, lo cual daba una cierta, obviamente arruinaba, digamos, lo que era la belleza de la ciudad, daba un cierto peligro, y obviamente se seguían los abusos con todo esto. El Papa, bueno, obviamente primero retiró algo de San Pío V, que había retirado los permisos de las casas lujosas que se iban construyendo en la época de su reinado, porque iba en contra, en cierta manera, de los pobres y los menesterosos, etcétera, etcétera. Era como una especie de exceso de lujo, lo cual el Papa Gregorio XIII lo abrogó, porque dijo que el embellecimiento de la ciudad también era algo bueno para los habitantes de la ciudad, y todo aquello que fuese, digamos, en magnificencia y belleza de la ciudad eterna, por lo que significaba la ciudad, era bienvenido. Bueno, la cuestión es que estos basurales de baldíos, el Papa fue tajante en que tenían que tener paredones para que todo eso quedase allí adentro, incluso evitar pagar el alquiler, si era alquilado, hasta que justamente se erigiera, digamos, se levantasen estas paredes, ¿no? Para evitar que todo eso se siguiera siendo un foco de insalubre y de
de más basura, digamos, ¿no? Y también lo que hizo fue que esos 3 palmos que había de separación de una casa a otra, que a partir de su decreto no tenían que existir más, y que se tenía que llegar a un arreglo, y que tenía que justamente apoyarse las paredes lindantes, ¿no? Para evitar esto que estamos diciendo, ¿no? Que se junta todo tipo de... Lo cual hoy en día incluso lo podemos ver en cualquier tipo de espacio que quede, ¿no? Incluso dentro del interior de la casa, o al exterior, en un patio externo, etcétera. También eso sucede, digamos, donde hay corrientes de aire, etcétera, etcétera. Todo eso junta todo tipo de basura y bueno, todo esto fue mejorando muchísimo la ciudad y le fue dando justamente ese primer impulso que después Sixto V va. Lo que resalta Von Pastor, a diferencia de Sixto V, es que el Papa no se circunscribió a Roma, sino que la gran obra del Papa fue más allá, en los